En este video vamos a hablar de las formas manifiestas de violación de los derechos humanos. Al abordar la problemática de las violaciones a los derechos humanos, es necesario distinguir entre las formas manifiestas, que van en contra de la letra de la Declaración de los Derechos Humanos o de las legislaciones nacionales o de las convenciones internacionales, y las formas encubiertas, que van en contra de la dignidad humana y actúan de forma indirecta, potenciando desigualdades o impidiendo el acceso a condiciones de vida más humanas. Antes de estudiar las formas manifiestas de violaciones a los derechos humanos, nos detenemos a considerar dos conceptos claves, el de libertad y el de delito. Libertad es la facultad de hacer o abstenerse de hacer lo que uno quiera, sin hacer lo que la ley prohíbe y sin dejar de hacer lo que la ley exige. Podemos representar entonces a la libertad con un segmento. En un extremo, no hay que dejar de hacer lo que la ley exige, y en el otro, no hacer lo que la ley prohíbe. Un delito es una acción antijurídica culpable típica. Analicemos el concepto. Acción es igual a una conducta. Existen dos tipos de delitos: los de acción, que consisten en hacer lo que la ley prohíbe, y los de omisión, que consisten en dejar de hacer lo que la ley exige. Continuemos con el análisis del concepto. Que sea antijurídica quiere decir que la acción cometida o evadida está en contra de las leyes. Prosigamos. Al hablar de culpabilidad hay que tener en cuenta dos aspectos: la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Se debe probar la culpabilidad y no demostrar la inocencia. Y la imputabilidad, es decir, que la persona sea responsable de sus actos. Por ejemplo, a los niños se los considera inimputables porque son incapaces de asumir responsabilidades. Finalicemos. Que sea típica significa que se debe describir con precisión en qué consiste el delito y cuál es la pena o sanción correspondiente. Las formas de violación que veremos son violencia, tortura, terrorismo, terrorismo de Estado, desaparición forzada de personas y genocidio. Existen innumerables formas de violencia, tanto física como estructural. Frente a las múltiples situaciones de opresión, explotación y la injusticia, es fácil caer en la tentación de la violencia. No obstante, todo acto de violencia constituye un atentado contra la convivencia pacífica y el derecho humano a la paz. Tortura es todo acto realizado intencionalmente por el cual se causan a las personas dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que lo haya hecho. También con el fin de coaccionar o intimidar. El Código Penal argentino sanciona el delito de tortura en el artículo 144. El terrorismo se diferencia de otros tipos de violencia por sus efectos. Los terroristas no reconocen reglas ni respetan convenciones. Su estrategia consiste en masacrar poblaciones, realizar secuestros y amenazar con violencia. Terrorismo es el uso sistemático de la violencia realizado por grupos pequeños con el propósito de manipular actividades políticas. Cuando la violencia es sistemáticamente ejercida por fuerzas militares o de seguridad, siguiendo la metodología del terrorismo, se habla de terrorismo de Estado, ya que el Estado es el que asume la metodología terrorista o la tolera dentro de sus cuadros regulares o no regulares. La desaparición forzada consiste en la privación de la libertad a una o más personas por parte del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. El genocidio consiste en la matanza, lesión grave a la integridad física o mental, o sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con la intención de destruirlo total o parcialmente. También es genocidio toda medida destinada a impedir los nacimientos de ese grupo y el traslado de la fuerza de niños de ese grupo a otro. En la Argentina el delito tiene carácter constitucional. Bien, hemos visto las principales formas de violación de los derechos humanos y este video ha llegado a su fin.